Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estén viendo este video. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los partidos políticos y su importancia en la creación de un Estado-nación. Decidí hablar de los partidos políticos en virtud de esto porque a través de ellos construimos comunidades políticas cohesionadas, donde un partido político a través de un proyecto de gobierno, un proyecto a futuro, ayudarán a constituir pues un Estado-nación. Para comenzar a abordar este tema es importante destacar qué es un partido político. Se va a entender como aquel grupo de asociación de interés público de representación ciudadana, donde pues se va a hacer valer la voluntad de esta misma y se va a caracterizar ya la constitución de un partido político por tener cierto grupo de afiliados de manera voluntaria, donde este partido va a tener una forma de visión de gobierno y va a participar en los procesos electorales. Tenemos que hacer un contexto histórico para hablar sobre cómo ha evolucionado a lo que actualmente se conoce un partido político. En la época estamental se desarrolla aproximadamente durante el siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde existen grupos sociales cerrados de las grandes élites como el clero, el feudal y el rey o el monarca, quienes decidían quién iba a mantenerse en el poder o los iba a representar. Existe una cierta forma de representación y de voto corporativo, pues cierto grupo de personas se unían y aliaban y votaban a favor o en sentido común de una sola persona. Posteriormente, durante el siglo XIX, encontramos un liberalismo. Surgen pues facciones parlamentarias, congresos, surge pues sistemas censitarios y se crean los primeros partidos políticos, no tal cual llamados así, pero eran concebidos de acuerdo a la ideología que cada uno traía. Por un ejemplo, en México se destacaron los liberales y los centralistas o liberales y conservadores. Posteriormente pasamos a una democracia masiva durante el siglo XX, donde se da una expansión a la importancia del sufragio efectivo. Existen pues ya un cierto grupo de partidos políticos organizados, los cuales pues van a tener que necesitar un financiamiento que se los va a proporcionar el Estado. Ahora bien, durante el siglo XXI ya encontramos pues una composición más sólida de los partidos políticos, de acuerdo a que estos ya se encuentran especializados técnicamente en cómo van a estar constituidos y van a participar en la sociedad. En este punto vamos a hablar de la importancia del derecho electoral y este tiene su impacto en la creación de un Estado-nación porque va a ser quien garantiza que la competencia por tener un cargo público o el propio poder de un Estado sea de forma pacífica, ordenada y legítima a través de sus principios fundamentales, como los podemos ver aquí, la igualdad de oportunidades, una equidad en la contienda y que exista transparencia y legalidad durante el proceso electoral. También podemos notar que en esta plantilla se encuentran los componentes clave del derecho electoral, como es el sistema electoral, lo que ve en visión al financiamiento político que sea transparente y legal, donde cierto grupo de autoridades electorales, por poner un ejemplo en México el INE o el Tribunal Electoral, puedan ejercer esta justicia electoral que se busca. Ahora bien, abordando la siguiente diapositiva, vamos a hablar que los partidos políticos y el derecho electoral se encuentran unidos. ¿Por qué lo digo así? Porque
sin partidos políticos el derecho electoral va a carecer de actores quienes van a poder participar en una contienda electoral, y sin derecho electoral los partidos políticos van a carecer de estas reglas para poder participar en una contienda electoral, porque como lo vemos en esta plantilla, el derecho electoral va a ser quien supervise el proceso y resuelva los conflictos que se lleguen a suscitar, mientras que los partidos políticos van a ser quienes puedan ejercer estos derechos político-electorales, quienes desarrollen ciertas campañas y definan pues una forma de programación de su forma de llegar al poder. Ahora bien, hay que comenzar a diferenciar el Estado y nación. El Estado va a ser aquella estructura jurídica una estructura jurídico-política con soberanía y territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, los Estados Unidos mexicanos van a ser un Estado y la nación va a ser toda esta comunidad que tiene una identidad cultural e histórica compartida. Por ejemplo, todo el conjunto de personas que nos encontramos en la República Mexicana somos quienes le dan la visión de nación al Estado. Ahora bien, ¿qué es la función integradora de los partidos políticos? Los partidos políticos se van a caracterizar por, como su nombre lo dice, tener una integración de la comunidad. ¿Por qué es así? Porque como lo podemos ver, que se encuentra dividido en tres grandes sectores: la movilización transversal, socialización política y agregación del interés. En esta primera podemos encontrar que las demandas de los particulares van a ser atendidos en programas nacionales. Posteriormente, que la socialización política se va a crear una identidad nacional compartida de acuerdo pues a la postura de cada partido político, y en una movilización transversal es que se van a superar aquellas divisiones regionales en virtud, como lo planteaba Madison, de las facciones que lleguen a existir de ciertos grupos de ideología. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, eh, el conflicto armado fue tan grande que existió una forma en la cual todo, todo el Estado o nación se veía como enemigo, más bien toda la nación se veía como enemigo, y no existía tal cual un sentimiento unificador, por lo cual pues el Partido Revolucionario Nacional o el institucional, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, a través pues de sus antecesores como el Partido Nacional Revolucionario y el PRM, me parece ser, eh, a través de ese sentimiento caudillista, eh, trataron de unificar a la nación. Si bien pues existieron ciertas facciones que no compartían pues las mismas ideologías que el partido, pues se trataban de unir al final. Eh, Esto quiero decir que a través de los partidos políticos se van a dar transformaciones de la sociedad. El ejemplo claro lo podemos ver en 1977 en México, cuando se da un reconocimiento a la pluralidad de la ideología. Al existir un partido hegemónico tanto tiempo en el poder, fue necesario mantener la democracia y se les dio el permiso o se dio la incorporación al sistema de grupos izquierdistas que no se encontraban allegados a las ideologías del PRI. Ahora bien,
La estabilidad y la gobernabilidad en la creación de una nación es importante. ¿Por qué? Porque en la forma en la cual se van a atender pues los problemas, la forma de abordar pues todos estos conflictos que se lleguen a dar, necesitan pues estar eh, atendidos de forma adecuada. Vamos a hablar en primer término de la predictibilidad política, que va a ser pues las reglas claras para el acceso y el ejercicio de poder llegar a un cargo público o al poder, una responsabilización que se tiene que dar a través de aquellos mecanismos que hace el derecho electoral y en este caso, en el ejemplo de México, el INE, para que se rindan cuentas de manera clara y que no exista pues no, no se desconfíe de la elección de quienes llegaron al poder. La prevención de conflictos se va a caracterizar porque la lucha violenta se transformó, se cambió a una competencia electoral adecuada. Ahora bien, vamos a hablar de el federalismo y la cohesión nacional. Y existen tres puntos que considero importante destacar, que son los partidos nacionales, programas integrales y liderazgo unificador. Los partidos nacionales se van a encargar de estructurar que trasciendan las divisiones regionales. Por ejemplo, aquí en la República Mexicana, cada estado de la República encuentra constituido un partido local donde se engloba al final un partido nacional. El claro ejemplo es el PRD, que actualmente perdió el registro a nivel nacional, pero a nivel local se encuentra en el Estado de México presente todavía. Eh, Posteriormente, pues tenemos a los programas integrales, que van a ser aquellas visiones de país que superan el entorno local. Ya no se ve únicamente pues un cierto apartado de la República, sino un conjunto en general. Y posteriormente tenemos un liderazgo unificador, donde pues estas figuras que llegan al poder o a un cargo público proyectan una forma de nación. Si bien en la actualidad se encuentra materializado pues lo que son los partidos políticos, existen todavía riesgos a combatir. Por ejemplo, la partidocracia, que van a ser todas aquellas élites desconectadas de las bases ciudadanas. Un claro ejemplo es lo que se está viviendo actualmente con Ricardo Salinas Pliego, que comparte una visión diferente de el Estado, la forma en la cual nos está gobernando Morena, pero no comprende la realidad de la sociedad en general. Está participando no dentro de un partido político, pero sí como un ente político. Posteriormente tenemos al clientelismo, que son intereses particulares sobre intereses generales. Eh, en este mismo ejemplo podemos ver que Ricardo Salinas está tratando de llamar la atención, de combatir, por ejemplo, las injusticias que se está viviendo en el país, pero desconoce lo que se vive realmente dentro del entorno social y solo sigue sus intereses de acuerdo a lo que podemos ver actualmente, que tiene deudas con el fisco y no ha cumplido. Posteriormente tenemos aquí la opacidad, que va a ser un manejo poco transparente del financiamiento político dentro del partido político y de las campañas electorales, en virtud de que existen
por ejemplo, una falta, una deficiencia en la rendición de cuentas al momento de tener pues estos apoyos que se dan al, al, al financiamiento de la campaña, dado que en ocasiones se da pues físicamente el dinero para la campaña. Y la cortoplacismo, los cortoplacismos, que existe una lógica errónea de lo que es el sistema electoral y una visión de Estado, donde van a existir una discrepancia en lo que se está viviendo realmente. Posteriormente, para concluir este tema, podemos notar que la importancia de los partidos en la creación de una sociedad moderna es que van a integrar una estabilidad al sistema y va a existir un conflicto institucionalizado, ya no va a ser armado como anteriormente existía, sino que pues estas facciones ideológicas van a combatir y van a luchar de acuerdo a sus posturas, y que si no existieran los partidos políticos va a existir una fragmentación de la sociedad, existiría una inestabilidad en los conflictos y en la canalización de estos. Como lo podemos ver pues en este tercer punto, en un mundo fraccionado y diverso, los partidos políticos siguen siendo la vía civilizada para transformar la disidencia en colaboración y fortaleza tanto de la democracia como de un Estado-nación. Es necesario que se deje de ver a los partidos políticos como meras máquinas electorales, pues en realidad son ellos quienes permiten que un Estado, un Estado y nación pues puedan coexistir y hacer valer pues la pluralidad de ideas y tratar que el Estado se pueda unificar o la propia nación en torno a una visión real, pero que exista pues sí, como ya se dijo, una mm, idea diferente, un postulado diferente de lo que se busca. El Estado moderno como nación sería inviable si no tenemos un partido o los partidos políticos sin una proyección común en sociedad donde exista pues un caos, porque no nos vamos a encontrar pues identificados con algo y construiríamos pues una sociedad caótica. El ejemplo evidente pues fue la posrevolución mexicana, donde Plutarco Elías Calles considera necesario institucionalizar los conflictos armados y transformarlos en una forma pacífica, donde pues el partido los representar intereses de una colectividad de la sociedad mexicana. Sin más que decir, pues es todo de mi parte.